En una noche nevada, una pareja se encuentra entregada a la pasión bajo la ducha. El encuentro no termina allí. Entre risas, caricias y el impulso del deseo, ambos continúan en la cocina, luego en la lavandería, hasta finalmente llegar a su dormitorio. Mientras tanto, en la habitación del bebé, su pequeño hijo, Nick, decide aventurarse por su cuenta. El niño, curioso e inocente, baja de su cuna sin que nadie lo note, trepa un mueble y observa el mundo exterior a través de la ventana. En cuestión de segundos, un trágico accidente ocurre. Nick pierde el equilibrio, cae al vacío y muere de manera instantánea al impactar con el suelo helado. Capítulo 1. El duelo. Durante la procesión fúnebre, la esposa colapsa, completamente devastada por el dolor. Permanece hospitalizada durante un mes, sumergida en una profunda tristeza. El tiempo para ella deja de tener sentido. Duerme sin descanso, intentando escapar de la realidad para no enfrentarse a la desgarradora ausencia de su hijo. Su médico señala que está atravesando un patrón de duelo atípico y preocupante. Más adelante, su esposo comenta con molestia que el médico le ha recetado demasiadas pastillas, evidenciando su desacuerdo con el tratamiento. En medio de la discusión, descubrimos que él es terapeuta, pero su esposa rechaza su perspectiva profesional con respecto a su proceso de duelo. Entre lágrimas, confiesa que se siente culpable, cree que pudo haber evitado la tragedia y salvado a Nick. A pesar de las recomendaciones médicas, se establece que en tan solo 2 semanas ella podrá regresar a casa. Consciente de que su esposo es terapeuta, la mujer le recuerda que los profesionales no deberían tratar a sus propios familiares. Sin embargo, él insiste en que posee mayor capacidad que cualquier otro especialista para ayudarla. Se muestra convencido de que nadie más podrá comprenderla ni tratarla con la misma eficacia que él afirma tener. Días después, ya en casa, el esposo recoge el correo y lo guarda discretamente en su saco. Luego toma uno de los juguetes de su hijo y lo lleva con aparente nostalgia a la habitación infantil. Acto seguido, presiona a su esposa a deshacerse de sus medicamentos, obligándola a tirarlos por el inodoro. Más tarde, ella llora desconsoladamente en la habitación del bebé y su esposo acude para consolarla. Ella expresa su deseo de llamar a su médico, pero él se niega rotundamente. Esa noche, entre lágrimas, la mujer le reprocha su aparente frialdad ante la muerte de su hijo. Insiste en que él jamás mostró verdadero interés por ella hasta ahora que la trata como una paciente más. Él responde justificándose y asegura que solo intentaba darle espacio para terminar su tesis. Ella entonces confiesa que nunca llegó a finalizarla y él no lo sabía. Ambos recuerdan que ella viajó con Nick a los bosques de Edén con la intención de escribir. Ella menciona que él calificó su proyecto como algo sencillo, un comentario que terminó apagando por completo su motivación. Agobiada por la conversación, decide desviar el tema y lo besa, buscando refugio momentáneo en el afecto físico. Esa noche, la mujer comienza a experimentar pesadillas relacionadas con Edén. Sobresaltada y temblorosa, su esposo intenta calmarla, guiándola a respirar y pensar en recuerdos felices junto a su hijo. Poco a poco, ella se tranquiliza. Entonces, él concluye que continúa en duelo, pero ha ingresado a una nueva fase, la ansiedad. Ella le comenta que sus síntomas físicos son peligrosos, pero él los minimiza sin concederles importancia. Comienza entonces a enumerar con aparente calma clínica cada señal de ansiedad: vaídos, boca seca, pérdida momentánea de la audición, temblores, dificultad para respirar, pulso débil, náuseas. Una vez más tranquila, ella se lanza sobre él en busca de intimidad, intentando hallar consuelo en el contacto físico, pero él se niega y le pide que continúe respirando profundamente. A la mañana siguiente, mientras ella se ducha, él reflexiona y llega a la conclusión de que ella debe enfrentarse gradualmente a sus miedos. Más tarde le solicita que elabore una lista de aquello que teme, pero ella responde que no puede identificar con claridad cuál es su temor principal. Intenta pensar, esforzándose, aunque la presión emocional le impide definirlo. Esa noche, la mujer despierta sobresaltada y se dirige al baño. Consumida por el miedo, intenta beber agua para calmarse. Sin embargo, cae al suelo en posición fetal y, en medio del pánico, comienza a golpearse contra la base del inodoro. El ruido alerta a su esposo, quien acude rápidamente y la arrastra de vuelta a la cama, tratando de evitar que continúe lastimándose. En un intento desesperado por estabilizarla emocionalmente, termina cediendo ante su deseo y ambos tienen relaciones. Consciente de que esa no es la forma correcta de afrontar su estado, él le insiste con firmeza que revele qué es exactamente lo que más teme. Empieza a mencionar lugares y objetos, esperando algún gesto que delate una reacción. Finalmente, ella confiesa que su fobia son los bosques, a pesar de que tiempo atrás fue ella misma quien eligió aislarse en ellos. Cuando él pregunta qué es lo que teme específicamente de los bosques, ella responde con una sola palabra: todo. Intentando entenderla a profundidad, le pide que explique, pero la mujer queda en silencio y casi en un susurro pronuncia un nombre: Edén. Él toma su cuaderno, dibuja una pirámide para organizar los temores y coloca Bosque de Edén en la cúspide. No obstante, ella aclara que ese lugar representa solo su segunda fobia. Más tarde, mientras ambos descansan, ella le muerde el cuerpo inesperadamente, causándole dolor. Al día siguiente, la pareja emprende su viaje hacia
hacia los bosques de Edén. Durante el trayecto en tren, él continúa con las sesiones terapéuticas. Le pide que cierre los ojos y que imagine cómo el asiento se hunde sutilmente bajo su cuerpo, como si la abrazara y la sostuviera. Cuando logra serenarse, él le indica que visualice su llegada a Edén y que describa lo que ve. Ella narra que está sobre un puente, escuchando el canto de los pájaros. De pronto el paisaje se oscurece, pero aún así puede distinguir a los ciervos entre los árboles. Todo parece apacible hasta que llega a la madriguera de un zorro, donde el paso se vuelve difícil. Mientras avanza, observa un tronco que se descompone lentamente. Asegura que posee una personalidad extraña, casi viva. Luego, alcanza la cabaña, pero su esposo le ordena no entrar y en su lugar le pide que se recueste sobre la hierba alta que rodea el lugar. Al obedecer, ella comenta que todo es de un tono verde intenso y él le solicita que intente mezclarse con la maleza, como si quisiera que se fundiera con el entorno. Cuando ella sale del trance, su esposo le recuerda con tono firme que, sin importar lo que ocurra, ya ha estado allí y no tiene nada que temer. Si en su mente logró atravesar ese lugar, entonces también podrá hacerlo en la realidad. Poco después, llegan al bosque y ambos comienzan a adentrarse entre los árboles, envueltos por la quietud inquietante del entorno. Mientras avanzan, la mujer se detiene de pronto para examinar sus pies. Afirma con angustia que el suelo está ardiendo bajo ellos, pero él le responde que nada de eso es real y que deben continuar caminando. Más adelante, ella pide descansar y él, consciente de su fatiga emocional, accede sin protestar. Mientras la mujer duerme, el esposo decide explorar los alrededores. En medio del silencio del bosque se encuentra con una cierva. Se aproxima lentamente para observarla, pero entonces se da cuenta de algo perturbador. Del vientre de la cierva cuelga a su cría, muerta y aún unida a ella. Al notar la presencia del hombre, el animal huye, perdiéndose entre los árboles. Capítulo 2. El dolor. La esposa despierta y pide continuar el camino, a lo que él asiente. Llegan finalmente al puente, pero a ella le resulta casi imposible dar el primer paso. Abrumada por la atmósfera opresiva del lugar, entra en pánico y de improviso sale corriendo despavorida, dejando a su esposo atrás. Avanzando solo entre los árboles, él sigue las referencias que su esposa le había mencionado en la sesión: la hierba alta, la madriguera del zorro, el tronco carcomido. Guiándose por estos puntos, encuentra el sendero correcto y tras unos minutos llega a la cabaña. Antes de entrar, decide revisar el cobertizo cercano, pero no encuentra nada útil en su interior. Después de esperar algunos minutos, entra en la cabaña y la encuentra dormida. Exhausto, se recuesta a su lado. En la habitación, descubre fotografías de ella y del pequeño Nick, imágenes que lo atormentan y reabren el doloroso recuerdo de su pérdida. En plena noche, un ruido los despierta. Ella, con voz apagada, le dice que solo son bellotas cayendo sobre el techo. Él mira por la ventana y observa cómo rebotan contra la madera, hasta que finalmente vuelve a dormirse. A la mañana siguiente despierta sobresaltado al descubrir que su mano está cubierta de garrapatas blancas e hinchadas. Horrorizado, se las arranca una por una y las arroja por la ventana. Más tarde, ella se despierta y lo observa moviendo varias piedras frente a la cabaña. Al preguntarle qué hace, él responde que es parte de un ejercicio. Luego le explica que huir no la ayuda, necesita sentir el bosque, enfrentarlo. Le pide caminar desde una roca hasta otra para demostrar que el entorno no tiene poder sobre ella. Él la carga hasta la primera roca, pero ella comienza a manifestar ansiedad creciente. Él la guía y le pide respirar hondo, recordándole que está cerca de lograrlo. Finalmente, ella alcanza la segunda roca y él la felicita por su avance. Sin embargo, en lugar de sentirse aliviada, ella rompe en llanto. De pronto, un pájaro bebé cae de su nido y en cuestión de segundos, las hormigas lo cubren por completo. Antes de que terminen de consumirlo, un halcón desciende, lo atrapa y lo despedaza en el aire. Ella presencia esta escena brutal y desgarradora, incapaz de apartar la mirada. Esa noche, la mujer rompe en llanto y le confiesa a su esposo cuánto extraña a su hijo. Él intenta consolarla, aunque su presencia resulta insuficiente frente al abismo emocional que ella atraviesa. Al día siguiente recuerda que ya había sentido miedo del bosque antes, aunque no era plenamente consciente de ello. Comentan entonces sobre su tesis inconclusa. Ella admite que comenzó a sentir temor durante el proceso, lo que terminó paralizándola. Él le pregunta qué ocurrió en ese momento, y ella responde que escuchó un sonido. Mientras la mujer recortaba imágenes para su libro titulado Feminicidio, escuchó el llanto de un niño y, presa del pánico, corrió desesperadamente por el bosque buscando su origen. Incapaz de encontrarlo, regresó a la cabaña y abrió el cobertizo. Allí vio con horror y confusión a su hijo jugando. Sin embargo, el llanto seguía resonando. Si Nick estaba allí,
¿De quién era ese llanto? El esposo, con su actitud arrogante de sabelotodo, insiste en que, como ella experimentó algo inexplicable, colocó a Eden como su segundo mayor miedo. Él concluye que todo fue solo un ataque de pánico. De pronto, ella intenta golpearlo, pero él la inmoviliza rápidamente. Sin poder moverse, ella le dice que nunca debieron haber regresado al bosque y que esto que viven no puede durar para siempre. Más tarde le cuenta que los robles solo necesitan producir un único árbol cada 100 años. A él le parece un dato insignificante. Para ella, resulta profundo y revelador. Luego menciona cómo las bellotas caen y mueren, señalando que lo que antes hacía de Edén un lugar hermoso, ahora le parece repugnante. Dice que escucha el grito silencioso de todo lo que está destinado a desaparecer. Aunque el esposo considera sus palabras conmovedoras, termina minimizándolas. Afirma que todo es producto del miedo, que sus pensamientos distorsionan la realidad, y no al contrario. Entonces, ella murmura que la naturaleza es la iglesia de Satanás, insinuando que su miedo supremo no es el bosque, sino el mismísimo diablo. Instantes después, una corriente de aire entra por la ventana, produciendo un silbido. Ella asegura que ese sonido es su aliento. El esposo se levanta para cerrar la ventana y anota en su cuaderno que Satanás podría ser su mayor temor, aunque rápidamente descarta la idea. Después, ella recuerda la noche en que Nick se alejó de ella por última vez en la cabaña. A la mañana siguiente, él trata de encender la chimenea, pero se dan cuenta de que no quedan cerillas. Mientras rebusca en los estantes, encuentra el sobre que había escondido en su saco. Lo abre y su expresión cambia al descubrir su contenido, sorprendido por lo que ve. Más tarde, la mujer se sienta junto a él mientras toma café. Su apariencia sugiere que ha descansado bien. Ella le dice que está feliz por su compañía, a lo que él responde comentando que ha tenido sueños extraños. Ella, con frialdad tranquila, afirma que los sueños no son relevantes para la psicología moderna y luego se adentra en el bosque. Él la sigue con cautela. Llegan a la madriguera del zorro y ella introduce la mano sin vacilación, proclamando que está curada. Después atraviesa el puente con naturalidad, salta los pequeños riachuelos y asegura sentirse bien, segura, libre, sin rastro de los temores que antes la paralizaban. No obstante, su esposo observa su conducta con inquietud, algo no encaja. Cuando él menciona esto, ella se enfurece, lo acusa de no estar feliz por su progreso y se aleja de él, indignada. A solas, en medio del bosque, las pesadillas del esposo comienzan a filtrarse en su vigilia. Algo se mueve entre la maleza, apenas perceptible, y él decide seguirlo. Pronto se encuentra con un zorro herido. La visión lo paraliza. El animal, con una mirada casi humana, se está devorando a sí mismo. En ese instante, el zorro levanta la cabeza y pronuncia unas palabras que hielan la sangre del hombre. Reina el caos. Capítulo 3. Desesperación. Aún cubierto por la humedad del bosque, regresa a la cabaña mientras la lluvia arrecia. Encuentra a su esposa profundamente dormida. Al mirar por la ventana, ve vasos colocados cuidadosamente sobre los bancos exteriores, como si alguien hubiese estado allí. Luego su mirada se detiene en la puerta que conduce al ático, semioculta en penumbra. Decide investigar, busca una escalera, toma una lámpara de mano y sube lentamente. Al llegar descubre imágenes perturbadoras, ilustraciones y grabados de mujeres siendo torturadas o ejecutadas. Entre esos vestigios encuentra la tesis en la que su esposa había estado trabajando. A medida que pasa las páginas, el texto se vuelve cada vez más errático e ininteligible, repleto de notas obsesivas sobre brujería y los rituales empleados para identificar y castigar a las brujas. De pronto, un árbol cae afuera, estremeciendo la casa y arrancándolo de su lectura. Más tarde, decide realizar un último ejercicio terapéutico con su esposa. Propone un juego de roles donde él representará al miedo y a la fuerza racional que confronta todo aquello que ella atribuye a la naturaleza. Ella le pregunta qué desea de ella, y él responde con frialdad: hacerle daño. Le dice que quiere matarla. Ella, sin titubear, replica que la naturaleza no puede herirla. Él insiste. Ella, confundida, no logra entender. Entonces, él se lo aclara. Habla de la naturaleza humana. Ella explica que ese era justamente el tema central de su tesis. Había llegado a una conclusión inquietante. La naturaleza humana es intrínsecamente malvada y, por extensión, la naturaleza femenina también lo sería. Reconoce que su investigación no estaba destinada a llegar a esa afirmación, pero algo la llevó allí. Sin embargo, parece arrepentirse al instante y afirma no saber por qué dijo eso. Con esa revelación, la sesión llega a su fin. La intimidad regresa entre ellos, pero adopta un tono oscuro y doloroso. Ella le suplica que la golpee. Cuando él se niega, ella le reprocha que no la ama. Después se aleja de él sin rastro de temor. Se adentra desnuda en el bosque y se recuesta junto a un enorme árbol para masturbarse. Momentos después, él la sigue, la abofetea y ambos tienen relaciones bajo el árbol retorcido. Entre las raíces, ocultas bajo la tierra oscura, aparecen lo que parecen cientos de manos, como si la tierra respirara y se agitara con ellas. A la mañana siguiente, como si nada hubiera ocurrido, la pareja discute. Él intenta razonar con ella, explicándole que cientos de mujeres
mujeres fueron ejecutadas únicamente por su género, víctimas de superstición y crueldad. Le asegura que la maldad a la que ella alude no es real, sino una obsesión. Nada ni nadie puede obligarla a actuar contra su propia naturaleza. Finalmente, ella parece aceptar, aunque con un gesto incierto. Más tarde, mientras busca papeles para encender el fuego, la esposa encuentra una carta. Él explica que proviene del consultorio médico, una copia del informe de la autopsia de Nick. El único hallazgo fue una leve deformación en su pie. Luego le muestra una fotografía del niño y le pregunta con una mezcla de angustia y reproche por qué le había puesto los zapatos al revés. Él se dirige al cobertizo y revisando las fotografías, observa que en todas ellas Nick tenía los zapatos puestos al revés. Recuerda cómo el niño siempre parecía dolorido por ello. En ese instante el esposo llega a una conclusión perturbadora. El mayor temor de su esposa no es el bosque ni la naturaleza, sino ella misma. De pronto la mujer aparece y lo ataca sin previo aviso, acusándolo de querer abandonarla. Lo derriba y en un arrebato de desesperación intenta forzarlo a tener relaciones. Él, entre jadeos, repite una y otra vez que la ama, intentando calmarla y demostrarle que le importa. Ella, sin embargo, lo acusa de mentir y, consumida por la angustia y la violencia, toma un bloque de madera y golpea brutalmente su ingle. El hombre pierde el conocimiento. Con él inconsciente, la mujer lo masturba hasta llevarlo a eyacular, con sangre salpicando su camisa. Luego toma una piedra de afilar y un taladro. Con una frialdad inquietante, perfora la pierna de su esposo con el taladro y fija la piedra atravesándole la carne. Al terminar, esconde la llave inglesa para impedirle liberarse. Horas después, el esposo despierta agitado y en shock. Hiperventilando, descubre la piedra de afilar atornillada a su pierna. Intenta desenroscar la tuerca, pero sus manos tiemblan y es incapaz de hacerlo. Busca desesperadamente la llave en la caja de herramientas, pero no la encuentra. Con esfuerzo extremo se arrastra fuera del cobertizo y se interna como puede en el bosque. No pasa mucho hasta que su esposa nota su ausencia. A gritos lo llama en medio de la neblina. Él, temiendo por su vida, se oculta en la madriguera del zorro. Ella, entre sollozos y rabia, camina cerca diciendo que él prometió no dejarla, que dijo que quería ayudarla. Cuando parece alejarse, el hombre decide explorar la madriguera. Allí encuentra un cuervo herido que emite un graznido estridente y delata su escondite. En pánico intenta callarlo golpeándolo, pero no lo logra. Ella lo escucha, regresa y lo localiza. Incapaz de alcanzarlo con las manos, la mujer busca una pala y empieza a cavar frenéticamente, enterrándolo y desenterrándolo a la vez, en una mezcla de locura, furia y desesperación. Capítulo 4. Los tres mendigos. Cae la noche. La esposa lucha internamente entre dejar que su marido muera o salvarlo. Finalmente, la culpa pesa más que su furia y lo ayuda a salir de la tierra. Trata de arrastrarlo de vuelta a la cabaña, pero él le dice que primero debe quitarle la piedra. Ella corre a buscar la llave, pero no la encuentra. Sin alternativa, carga parte del peso mientras él se arrastra, torturado por el dolor. Ya dentro, él le pregunta con voz quebrada si realmente quiere matarlo. Ella se inclina hacia él y murmura, todavía no. Le explica que los tres mendigos aún no han llegado y cuando lo hagan, alguien debe morir. Llora desconsoladamente, sus palabras mezcladas con superstición, angustia y delirio. Dice que una mujer llorando es siempre una mujer traidora. Al finalizar su siniestro monólogo, lo besa. Él se desmaya otra vez. Ella, indiferente al horror de la situación, se masturba con su propia mano. Entonces, la verdad emerge. Aquel día trágico, mientras la pareja tenía relaciones, ella no era tan inconsciente ni distraída como aparentaba. Vio a su hijo trepar por la ventana, lo vio perder el equilibrio, lo vio caer y aún así no hizo nada, no dijo una palabra. Recordando esto, rota por dentro, se acerca al cuerpo debilitado de su esposo y le suplica en un susurro agotado, abrázame. Poco después, ella, en un acto de castigo extremo y delirante, se mutila y se corta el clítoris. Luego sale de la cabaña y se recuesta sobre la hierba húmeda, exhausta, como si buscara disolverse en la naturaleza que tanto teme y adora. Dentro, el esposo recupera la conciencia y, aturdido, observa el cielo nocturno por la ventana. Entre las estrellas, reconoce una figura semejante a la constelación de los tres mendigos, una constelación que, según él mismo sostiene, no existe. La mujer reaparece y murmura, ninguno de ellos está en uso. Una voz idéntica, como si brotara de otra versión de sí misma, repite la frase. Luego, ambas comienzan a gritar no, en un lamento desgarrador que estremece la noche. De pronto, el cielo se rompe en una violenta lluvia de granizo. El esposo despierta horas después y ve a su mujer tendida en el suelo, inconsciente, mientras un ciervo lo observa desde la entrada. Un zorro ingresa lentamente a la cabaña y finalmente el graznido de un cuervo resuena desde el suelo. Empujado por la desesperación, el hombre rompe una tabla y encuentra la
llave inglesa escondida. Mientras lucha por liberarse de la piedra de afilar, ella despierta y lo ataca con unas tijeras. Él, herido y sufriendo, sigue intentando quitarse el tormento adherido a su pierna. Forcejando, ella logra arrebatarle la llave, pero es demasiado tarde. Él termina soltándose. Entonces, el terror lo invade de forma brutal, como antes había consumido a su esposa. El caos mental lo atrapa. Finalmente, dominado por la furia y el instinto de supervivencia, el hombre toma a su esposa por el cuello y la estrangula hasta que su cuerpo queda inmóvil, sin rastro de vida, sin lágrimas ni alivio. Recoge sus restos y los quema en una especie de pira funeraria improvisada. La noche lo engulle mientras se interna de nuevo en el bosque. A su alrededor, entre sombras y árboles, aparecen los cuerpos de incontables mujeres, como espectros del pasado y del pecado. Con los primeros destellos del amanecer, el hombre continúa su marcha, cojeando, agotado y famélico. Encuentra unas bayas silvestres y come desesperadamente. Entonces, el bosque vuelve a cobrar vida. Una multitud de mujeres sin rostro emerge de entre los árboles, avanzando hacia él con ropas antiguas, espectrales y solemnes. Lo rodean en silencio, sellando su destino. Así concluye esta perturbadora historia. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.